Patricia, cuéntenos, hoy escuchábamos a una representante de la marcha en Radio Latacunga y decían que ellos pedían que se declare a estas zonas como el Yasuní, por ejemplo, ya no parques nacionales, sino áreas libres de contaminación. ¿Cuál es el significado de esto? A ver, el Yasuní era una propuesta interesante, hermosa, que nació de alguna manera de la sociedad que estaba preocupada y que lo asumió el presidente Correa, pero no lo asumieron como debería ser. Nosotros estamos proponiendo que se declare al territorio de los pueblos indígenas del Centro Sur como selvas vivas, selvas que tienen vida, que no necesariamente implica que estén vivos los árboles o los animales, sino que hay otra connotación, la connotación del respeto a los derechos, pero mucho más allá de los derechos, el respeto a lo sagrado que es el ecosistema amazónico. Pero el presidente ha sido claro, es decir, se necesita dinero para vivir en este país, para hacer obras, especialmente en la Amazonía, que es una de las regiones más pobres del país. ¿De dónde sacar dinero si no se explota el petróleo? Mire, el presidente yo creo que es un economista, pero están buscando el dinero fácil, la vía fácil, el dinero a lo inmediato. Sabemos que hay gastos fuertes en todo el aparato de gobierno y de todo lo demás, y hay deudas externas que están subiendo cada vez más, deudas con la China, por ejemplo, y que hay venta anticipada de crudo. Entonces, yo no creo que necesariamente explotando el territorio del Centro Sur tenga que equilibrarse la economía del país. Eso es un sueño irreal. Se ha explotado tanto petróleo, me dirán que es en otros gobiernos. Este gobierno también ya lleva 7 años y llevan 7 años sacando petróleo de distintos pozos petroleros. La cuestión no va a cambiar. Hay que apostar a un modelo postpetrolero y hacer la lucha a esa diferencia. No va a ser fácil, porque las grandes inversiones están en las grandes empresas. Hacer el cambio no va a ser una cosa de la noche a la mañana. Lastimosamente, el Yasuní era un proyecto interesante, en que podría haber convocado mucho más allá. Obviamente, los dueños de las grandes empresas que han puesto su dinero en explotar el petróleo no iban a apoyar. Pero lo cierto es que ya no hay esa propuesta, entonces, ¿cómo hacer para sacar dinero? Solamente se está pensando en el tema del dinero. Pensemos en cuánto se pierde si se calcula económicamente si se daña la Amazonía. O sea, ¿vale la pena explotar el petróleo a costa de que decimos que necesitamos dinero? Nadie ha hecho un cálculo real económico de lo que cuesta la pérdida de la Amazonía. ¿Cuánto cuesta la pérdida de aquellos seres que mantienen el ecosistema y el equilibrio del planeta? Vamos a tener que ir por ahí y lograr que el mundo empiece a repensar. No estamos hablando de una cosa inmediatista, de una cosa que tenga que dar dinero, estamos hablando de una cosa que tiene que ver con la vida del planeta. Pero el gobierno, los argumentos que utiliza es por lo menos 3. Lo uno, que él ha renegociado los contratos petroleros, es decir, ahora la mayoría de las regalías por petróleo se quedan en el país, no se llevan las empresas extranjeras. Lo segundo es que el gobierno ha apoyado, por ejemplo, o apoya a capa y espada a las sanciones a Chevron, en defensa de los territorios amazónicos. Y el otro argumento es que el gobierno ha dado muestra de utilizar eficientemente ese dinero, es decir, hay más obra visible, se habla también de la reducción de la pobreza en el país. Bueno, el uno de que ha renegociado el tema del petróleo y de que ha hecho los buenos precios, pero también no somos ciegos, el pueblo ecuatoriano se da cuenta de todos los gastos exuberantes que se están generando en esta época. ¿Cuánto cree que cuesta toda la sabatina? A nosotros no nos vengan a engañar de que por voluntad propia las cooperativas pusieron tantos carros para ir a las movilizaciones a favor del gobierno. Eso es pura mentira, no somos tontos. O sea, nosotros somos gente que piensa, que ve, que analiza y que conversa. También otro de los discursos, y que usted no me lo dice, es de que se benefician los pueblos indígenas y que de eso se queden los pueblos indígenas. Solucionen pues los bloques que ya están en explotación. 7 años lleva este gobierno y no ha solucionado. Viene con ciudades del milenio. ¿Eso será lo que quiere el mundo indígena? ¿Eso será la cosmovisión? ¿Ese será el país mega diverso plurinacional? La otra, la de Chevron. Chevron lleva luchando 20 años, es un caso súper famoso. Para el gobierno es muy fácil apoyar eso. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué es tan ambiguo y pone la mano
no a la explotación por la contaminación. ¿Y por qué no es mucho más valiente en decir no a la explotación petrolera y el Ecuador apuesta por un país verde? ¿Cuáles son los planteamientos concretos que ustedes van a entregar, entendemos, a la Asamblea Nacional Legislativa y al propio presidente Correa? Nosotros vamos a entregar documentación. Uno, que se derogue el decreto 1247 de la supuesta consulta libre, previa e informada, que es inconstitucional, que es ilegal, que ni siquiera consultaron a los pueblos indígenas para elaborar ese decreto, que no va acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y que es atentatoria a los pueblos indígenas. Segundo, que se declare territorio libre de contaminación, selva viviente a los territorios indígenas. De ahí no vuelven a sacar petróleo y lo vamos a tener éxito. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros estamos convencidos de eso. Estamos convencidos, no como los que hicieron con el tema del Yasuní. No estaban tan convencidos y porque donde nosotros no hay el plan B, hay el plan A. Pero en estos territorios vivos que ustedes piden se declare, ¿se incluye el Yasuní o no? Nosotros no somos, explícitamente toda la marcha no es del Yasuní, nosotros somos del centro sur. Hay 4 compañeros huauranis con las cuales nos estamos solidarizando con el tema del Yasuní. Por nosotros, que el petróleo se quede en el Yasuní, sé que es la reserva de la biosfera, que hay cualquier cantidad, están los hermanos pueblos no contactados, que se podría cometer genocidio y que tendría una implicancia internacional muy fuerte a nivel de derechos para el mismo Estado ecuatoriano. Como pueblo Sarayacu, nosotros ya demostramos que hechos como los que están ocurriendo ahorita, si van a cortes internacionales, termina condenado el Estado de Ecuador por violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es la agenda para mañana una vez que lleguen a Guajaló, al sur de Quito? Nosotros vamos a marchar hacia el arbolito. Ahí vamos a estar. No somos gran número, no somos gente muy política. Hay mujeres muy de base, pero convencidas de que su territorio tiene que estar libre, que les dejen vivir en paz. Están hablando mucho de la pobreza que vivimos en los pueblos indígenas. Yo creo que hay mucha gente pobre en la ciudad, y no de pobreza económica, sino de pobreza de alma y de espíritu. Gente que vive estresada, viviendo, preguntándose a qué hora tiene que pagar tal crédito, a qué hora me cae el SRI, a qué hora tengo que pagar de la luz, a qué hora tengo que pagar de todo. Y que vive para eso. Nosotros somos gente rica a nivel de muchas cosas. A este gobierno, al del presidente Correa, se le acusa de testarudo, de autoritario, de dictador. Si es que fuera así las cosas, ¿qué sentido tendría entonces en esta marcha? Al final de cuentas no les van a hacer caso, se supone, digo, y como prueba se podría citar lo que pasó con el discurso que expresó en la Asamblea Nacional la semana anterior, hace 15 días, la vicepresidenta de la nacionalidad guaraní, Alicia, y que al final de cuentas terminó aprobándose la decisión de explotar el petróleo del Yasuní. Puede ser que terminen aprobando en Quito, cosas así. Nosotros somos de territorio y nuestros derechos se hacen valer en territorio. Y estamos en nuestro derecho de ejercer nuestra supervivencia y de hacer respetar los derechos consuetudinarios y el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas. Si el presidente no quiere escucharnos, eso ya es problema de él. Un gobierno creo que tiene que tener la amplitud de escuchar, de conversar, de ver cuál es el verdadero país el que está gobernando. ¿Pero hay formas democráticas o pacíficas de romper esa testarudez, esa tosudez? Nosotros hemos hecho todas las formas pacíficas posibles. No creo que una marcha de una movilización de mujeres y niños sea una cosa agresiva. Es lo más pacífico que puede existir. El gobierno siempre ha cuestionado, especialmente en la sierra, que los indígenas en las manifestaciones utilicen a niños y ancianos. ¿Ustedes consideran que eso está bien o estarían violentando los derechos de los niños especialmente? Las mamás dirían que violentan los derechos de los niños cuando lo hubieran dejado en la casa, como lo hacen acá en guarderías. Ellas están con sus hijos y eso les da seguridad. Así que no hay ninguna violentación de derechos desde nuestra cosmovisión. Si hay violentación de derechos cuando utilizan a un niño recién nacido para hacer la propaganda de la explotación del Yasuní, eso sí es muy feo. Finalmente, también uno de los argumentos de este gobierno, especialmente el presidente Rafael Correa en sus sabatinas, ha sido que supuestamente, según él, los sectores indígenas, los sectores ecologistas, los sectores de izquierda extrema, como él los llama, se dejan influenciar o son manipulados por grupos extranjeros. ¿Quiénes son las personas que a ustedes les apoyan en la logística? Vemos obviamente que no son indígenas, ¿no? Eso es una forma de racismo, de pensar que tienen que ser los grupos extranjeros los que tienen que venir a manipular a los pueblos indígenas. Yo creo que hemos tenido la suficiente cordura y la valentía y hemos demostrado la suficiente capacidad de defender nuestros propios derechos. Los pueblos indígenas, nada ha sido dado gratuitamente, todos los derechos han sido a través de muchas luchas. Y si quieren apoyar gente con ideas avanzadas, gente altruista, bienvenido sea, estamos en nuestro legítimo derecho, tal como el gobierno nacional hace los préstamos.
La información que necesitas en el momento oportuno. Política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región en un solo portal. cotopaxinoticias.com, primer periódico multimedia del centro del país.